Bendiciones, bendiciones hermanos a cada uno por nombre. Reciban un cordial saludo de parte del pastor y de la Iglesia Nueva Jerusalén. Pues en esta hermosa noche, sin duda, yo sé que el Señor nos va a hablar, que Dios nos va a ministrar y que sea Dios mismo que nos pueda fortalecer a través de su palabra. El tema que el Señor me daba es la libertad de Dios. Amén. Pero antes de entrar en la palabra, les pido que me acompañen con una oración. Vamos a poner la palabra del Señor en sus manos y que sea Él mismo quien tome el control. Amén. Padre Santo, en esta hora venimos a presentarnos delante de ti, dándote las gracias, Padre bendito, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos mantiene firmes y guías nuestros pasos para seguir adelante, a pesar de todas circunstancias, Señor. En esta hora te damos la honra y la gloria a ti. Ponemos esta preciosa palabra en tus manos. Sé tú mismo quien hable, seas tú mismo quien toque corazones y entres en la vida de cada uno de quien vea esta transmisión. Gracias, Padre bendito, por el privilegio. Por favor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi boca y sé tú mismo quien hable a través de mí, Señor. En tus manos lo coloco absolutamente todo, bendito Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, como les comentaba, el tema es la libertad de Dios. Ciertamente la libertad de Dios pues nos da plenitud de gozo, nos da paz, nos da fortaleza, nos da dominio propio y nos ayuda a acercarnos a Él confiadamente. Acompáñenme a la palabra. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo en su capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 al 8. Honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os liberaré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Ciertamente el Señor te ha sacado a ti y me ha sacado a mí del pasado, de cosas que en el pasado nosotros hacíamos y que por supuesto al Señor no le agradaba. Pero no fue por decisión mía o por decisión tuya, sino que quien nos hace libres de esas ataduras es el Señor. Él fue el que te rescató de donde estabas y ciertamente te ha hecho libre a través de su espíritu, a través de sus caminos, a través de su palabra. Él es quien nos da fuerza, Él es quien nos da el dominio propio para poder resistir y no volver atrás. Porque ciertamente si Él ya ha cambiado tu vida, ¿para qué volver? Y acordémonos que nosotros estábamos atados, esclavizados a todas esas cosas que antes hacíamos, que aunque tú querías salirte de eso, no podías. Y que solamente con Dios uno puede
uno puede salir de todo aquello que nosotros hacíamos. Amén. Ahora acompáñenme a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios en su capítulo 7. Versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo te recuerdo en esta hora, por si se te ha olvidado, a mí a veces se me olvida, pero hay alguien que pagó un precio en aquella cruz. Jesús pagó el precio en aquella cruz, en aquel momento de dolor. Él ya pagó un precio por ti y por mí. Ciertamente, Él lo hizo para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón, arrepentimiento delante de Dios. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio por todos nosotros no tendríamos ni oportunidad de decir: Padre, perdón. Pero por el sacrificio que Él hizo, ciertamente nosotros podemos llegar confiadamente delante del Señor. Y si le has fallado, decirle: Señor, perdóname. Obviamente, no solo es de venir y decirle al Señor: perdóname, sino que si lo vas a hacer es porque Él ha puesto un espíritu de arrepentimiento en ti, que cuando tú llegues sea con un corazón transparente, sea con un corazón humilde, con un corazón que está consciente que si cometió ese pecado no lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ¿de qué me serviría venir y pedir perdón si tal vez yo ya tengo planeado volverlo a hacer? Dios lo sabe todo. Y Él sabe cuando alguien le está pidiendo perdón y es de corazón. Pero gracias al sacrificio que Jesús hizo, hoy nosotros nos podemos acercar al Señor y decirle: Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Señor, me puedo acercar a ti confiadamente, porque ciertamente si yo me acerco a Él, yo sé que Él me va a escuchar. Y no solo me va a escuchar, sino que me va a perdonar. Amén. Ahora acompáñenme al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. En su capítulo 4. Versículo 18. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Dice que el Señor es el que nos ha llamado a ser libres. ¿Libres de qué? Libres de toda tristeza, libres de toda depresión, de toda aflicción, de toda clase de vicios.
hasta de espíritu de suicidio. El Señor nos ha hecho libres de todo, porque Él es quien nos reviste, Él es quien nos unge, Él es quien nos liberta a través de su Espíritu Santo. Y dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Ciertamente, yo hoy te puedo hablar de que Dios nos hace libres. ¿Por qué? Porque a mí me ha hecho libre. Yo puedo testificar que Dios me ha hecho libre. Entonces hoy yo puedo dar de gracia lo que de gracia yo recibí. Amén. Ciertamente nuestro caminar ha sido difícil y ha sido paso a paso. Ciertamente nos ha costado, pero seguimos en los caminos del Señor. Y realmente lo que el Señor nos llama es a servir. En este momento, Él es quien da el privilegio, pero ciertamente ahorita le estoy sirviendo a Él. A eso nos ha llamado el Señor, que nosotros podamos hablar de su palabra. Yo sé que esto es poco, es una pequeña porción, pero es aquella porción que va con gozo y con amor. Y que ciertamente se puede hablar porque se ha vivido. Amén. Y dice, la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque el Señor es la verdad. Dios es la verdad única. Así el enemigo quiera distorsionar o quieran cambiar las cosas, jamás van a poder. Yo sé que Jesús es la verdad, aquella verdad única, que si tú dejas que Él entre a tu vida, o si tú ya lo conoces, pero te estás alejando, entonces no quieres saber la verdad. Pero si tú te despojas, te sueltas y te entregas a Dios, ciertamente conoces la verdad. Se nos ha quitado el velo de los ojos y puedes ver más allá de lo que simplemente podemos escuchar, ver o hablar. Dios es un Dios supremo y realmente yo te puedo decir que es una libertad única que nada ni nadie en este mundo jamás te podría dar. Jamás nadie te podría quitar esas cadenas y esas ataduras de toda clase de pecado que existe en este mundo. Solamente Jesús, quien venció a la muerte, es el único que te puede hacer libre, libre de todo vicio, libre de toda aflicción, libre de toda deuda, libre de todo cautiverio que te tenga el enemigo en esta hora. Incluso libre de tanto dardo que ha llegado a tu mente, dardos encendidos del enemigo que ha llegado a la mente. Amén. Ahora acompáñenme al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. En su capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Quién es la verdad? Jesús. Una vez nosotros conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Y esa verdad es la que en el momento te hace libre. Dios empieza a trabajar, Dios empieza a purificar, Dios empieza a tratar con su Hijo. ¿Pero por qué lo hace?
porque nosotros traíamos muchas cargas, traíamos cargas muy pesadas, que obviamente ya no las aguantábamos. Y viene Él y empieza a trabajar contigo. A través de la verdad, Él empieza a purificarte, Él empieza a hacerte libre. A través de su palabra, a través de su precioso Espíritu Santo. Que una vez que entra en ti el Espíritu, es muy difícil que vuelvas atrás. Porque sabiendo la verdad y vuelves atrás, preocúpate. Porque sabiendo la verdad y tú vuelves atrás porque tú quieres, ten cuidado, porque puedes jugar con quien tú quieras, pero con el de allá arriba jamás podrías jugar. Con Él no se juega. A Él se le teme y se le alaba. La verdad te ha hecho libre. Y Dios trabajó contigo. Incluso sigue trabajando con nosotros. Pero yo te digo, ten cuidado si tú quieres volver atrás. O si ya has decidido volver atrás. Porque ciertamente el Señor puede hacer que a ti te dé una oportunidad, como puede hacer que ya no te dé otra oportunidad. Es más, el tiempo no está como para venir y, ay sí, ya no quiero nada con Dios, jamás. Este tiempo es donde más nos tenemos que acercar a Él, donde más tienes que saber la verdad. Porque recuérdate que en este tiempo muchos se van a levantar. Y te pregunto, ¿tú sabes la verdad? Para que no te engañen. No hay nada como el libro que Dios nos dio. Cierto, es muy difícil de poderle entender y poco a poco lo que uno va leyendo, pues le pide al Señor que le dé discernimiento. Pero aquí, esta es tu verdad porque fui inspirada por Dios, inspirada por Jesús y Él es la verdad. Así que aférrate a su palabra, aférrate a Jesucristo y aférrate a esa libertad de la cual el Señor ya te dio. Y si aún sigues con una atadura, pon en práctica la palabra y hazla tuya, hazla rema para que puedas ser libre nuevamente. Amén. Ahora vamos al libro de Romanos. En su capítulo 8, versículo 2. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. 2. Dice la palabra del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, ciertamente conocimos qué es el pecado. E incluso te puedo decir que llegamos a conocer qué es la muerte. Hablando en el Espíritu. Y por eso te decía, una vez que el Espíritu Santo entra en ti y es avivado en ti, es muy difícil de que tú vuelvas atrás. Porque el Señor ya te ha liberado. Una vez el Espíritu Santo es avivado en ti, Dios automáticamente te ha hecho libre, libre, libre de todo vicio, de toda desesperación, de toda aflicción, de todo espíritu de muerte. Yo te digo, sigue adelante, no vuelvas atrás,
porque ciertamente el Señor te ha libertado, y no solo te ha libertado, te ha dado grandes cosas, grandes bendiciones, porque tal vez no lo miramos, pero el que nosotros nos despertemos en la mañana, el que nosotros podamos respirar, el que estemos completos, que podamos caminar, que podamos ver, que podamos escuchar, que podamos hablar, que tengamos a nuestra familia es una gran bendición, que tengamos un techo. Yo sé que muchos no lo tienen, pero en Dios ellos siguen adelante. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a retroceder si el Señor ha sido tan bueno con nosotros? Y ciertamente nos ha hecho libres de todo aquello que nos perseguía, de aquel pasado oscuro, de aquel pasado de tinieblas. ¿Para qué volver? Amén. Ahora vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 1. Amén. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Yo te pregunto en esta hora, ¿para qué quieres regresar? A ver qué te ofrece el mundo. Destrucción, pecado, vicios, la muerte. Siéntate un rato y ponte a analizar para qué quieres retroceder, para qué quieres volver de donde Dios ya te sacó y te perdonó. Dime en esta hora, ¿qué te da el mundo? ¿Acaso el mundo te da gozo? El gozo, la plenitud de gozo que Dios da jamás se podría comparar con algo de este mundo. Yo sé que el Señor le habla a alguien. Yo sé que el Señor no quiere que vuelvas atrás. Porque si ciertamente vuelves atrás, no sabes si el Señor te va a dar una segunda oportunidad. Aférrate al que te ha dado la vida, al que te ha perdonado, al que te ha cuidado hasta hoy día. Amén. Ahora vamos a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios en su capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Como te decía una vez, el Espíritu Santo es avivado en tu alma, en tu vida, en tu ser. Yo sé que ya no tendrías paz si tú retrocedes y empiezas a hacer las cosas que habías dejado de hacer.
yo te digo algo, ya no vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que no estás haciendo la voluntad del Señor. Y tú sabes que Dios es tu Padre. Por cuanto Él es tu Padre, yo sé que aunque tú lo hagas, en nada de eso que hagas vas a sentir paz. Ciertamente el Espíritu te va a hacer sentir muchas cosas. Te vas a quebrantar como nunca. Así lo intentes hacer y lo intentes hacer. Y aún así lo hagas, yo te digo que el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Porque conociendo la verdad, te dispones a hacer lo malo. Y el Señor tal vez hoy te da la oportunidad. Háblale al Espíritu Santo. Donde quiera que estés, arrodíllate, habla con Él. Nadie te puede juzgar. Nadie. El juez único y verdadero es Dios. Pero como te decía, puedes jugar con quien tú quieras, pero con Él jamás. Todos los caminos del Señor son preciosos. Sí son difíciles, pero no imposibles. Y recuérdate de ese día en que el Espíritu Santo fue avivado en ti. Recuerda qué sentiste. Recuerda qué experiencia tuviste. Ciertamente fue algo sobrenatural. Ciertamente fue algo único, algo especial, algo que nada ni nadie en este mundo jamás en la vida te podría dar, sino que ciertamente Él por su gracia y por su infinito amor, por su gran misericordia, Él nos lo da. Y por eso somos más que vencedores. Ahora vamos a Primera de Pedro, en su capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Es cierto, el Señor pues nos hace libres, pero como dice su palabra, tampoco lo usemos de pretexto para hacer lo malo. Una vez nosotros conocemos al Señor, empezamos a escudriñar la palabra, empezamos el oír su palabra, empezamos a experimentar una vida nueva con Él. El Señor trabaja de mil maneras, pero es como dicen aquello que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No lo usemos como pretexto para hacer las cosas que nosotros sabemos, porque estamos en sus caminos y sabemos que eso no le agrada al Señor. En algunas oportunidades, pues lo pongo como un ejemplo, es como uno cuando quiere a alguien, uno va a tratar la manera de hacer las cosas lo mejor posible para que esa persona esté contenta. En este caso es nuestro amado, que Él esté agradado con nosotros, que Él esté contento con nosotros. Y es más, al momento de que uno trata de hacer las cosas bien,
es una forma de agradecerle al Señor, agradecerle de que hubo un día en que Él te hizo libre, hubo un día en que Él te alcanzó, hubo un día en que Él tuvo gran misericordia de ti, que se acordó de ti. Pero si eres libre, no uses de pretexto que Dios no castiga, no uses de pretexto que Dios no quiere, Dios no es malo o Dios no quiere que seamos esclavos. Ciertamente nosotros ya conocemos la verdad y conocemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y ciertamente ahí, en ese camino es donde nosotros debemos de ir. Y ciertamente con su espíritu, Él nos va a guiar a toda verdad. En su camino, Él es quien nos va a alumbrar, Él es quien nos va a guiar. Pero que no esté en ti el que, ay, me desvío por aquí o ay, me desvío por acá y después voy a pedir perdón. No. Dios quiere que te afirmes, que te sujetes bien a Él y que sigas en el camino correcto. En el camino correcto donde Él ya te ha hecho libre, en donde Él ya borró tu pasado, en donde Él ya ha perdonado cada uno de tus pecados. Amén. Ahora vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos en su capítulo 34. Libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Versículo 19. Amén. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Muchas son las aflicciones del justo. Pero aquí no dice que Dios jamás lo va a librar de todas esas aflicciones, sino que dice, pero de todas ellas, todas, lo librará el Señor. Ciertamente, en nuestro caminar, habremos que pagar un precio, pero no quiere decir que ahí se acabe todo. No quiere decir que si me pasó esto, Señor, perdóname, pero yo ya no continúo en tus caminos. Sino que ciertamente si Él empezó la buena obra en ti, ciertamente Él es quien la terminará. Y jamás te va a soltar. Él es quien nos sostiene de su mano y Él es quien nos ayuda a todas esas aflicciones de la cual habla su palabra. Porque tampoco te estoy diciendo que los caminos del Señor son fáciles, que el camino es ancho, jamás. El camino es estrecho, es muy angosto. Pero tenemos promesa y esa es la que nosotros nos aferramos, pero dice, de todas ellas lo librará el Señor. ¿Quién? El Señor. ¿Quién? Nuestro Dios. Aquí no dice que me va a librar mi padre o me va a librar mi mejor amiga, jamás. Nadie más que el Señor. Por eso piensa bien y reflexiona mucho si en verdad quieres continuar en esos vicios, o piensa mucho si te quieres salir de los caminos del Señor, porque Él te perdonó y ciertamente eres libre.
Y ciertamente, si llega alguna aflicción, Él te va a librar. Pero si tú te apartas de Él, no habrá quien te libre de esas aflicciones. Es más, la aflicción del espíritu va a ser más fuerte. Y sin Dios, recordémonos que no somos nada. Y que sin Él no tenemos nada. El único que da esa paz y ese amor es Él. De ahí nada ni nadie en este mundo jamás en la vida te lo va a poder dar. Amén. Y vamos a lo último. Vamos al libro de Colosenses. En su capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. En el 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ese día que Él pagó el precio por nosotros, ese día en que Él murió en la cruz, esa acta que habían hecho en contra de cada uno de nosotros, donde venía todo lo que habíamos hecho en el pasado, donde venía descrito cada uno de nuestros pecados. Ciertamente el día en que Él hizo el sacrificio por amor, ese día quedó anulada esa acta. Y desde ese día nosotros fuimos libres en Jesús. Y ciertamente dice que cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, nosotros nueva criatura somos. Porque borra todo pasado, borra toda rebelión, borra todo pecado, borra todo lo que habías hecho y te da un reinicio. Estábamos esclavizados y había alguien que nos juzgaba y nos acusaba, pero Él, con ese acto de amor, Él nos hizo libres de esas ataduras, nos hizo libres de esa acta que estaba en contra de nosotros. Amén. Por eso te digo, hoy en el nombre de Jesús, tú eres libre. Nosotros somos libres en el nombre del Señor. Y si Él ya borró todo tu pasado, piénsalo bien y no vuelvas atrás. Porque lo único que vas a conseguir es la destrucción. Amén. Ciertamente esta fue la palabra que el Señor me daba. La honra y la gloria es para Dios. Solo me queda hacer el llamado para las personas que se quieran reconciliar con Dios o que todavía no lo conocen. Yo te digo y
creo que siempre lo he dicho, los caminos del Señor son hermosos, es algo sobrenatural, que yo te digo que si te das la oportunidad y te atreves a conocerlo y te metes en sus caminos, ciertamente no te vas a arrepentir. Los caminos del Señor son muy lindos, es algo extraordinario que jamás en este mundo ninguna persona te podría dar. Y todo aquel que está pensando en regresar, que está pensando en que Dios no lo escucha o que Dios se apartó de él o está peleando con Dios, este es el momento para que hagas la oración de fe juntamente conmigo y nos acerquemos al trono de Dios confiadamente. Y si tú te acercas al trono de Dios confiadamente, ciertamente Él empezará nuevamente a hacer la obra en tu vida. Amén. Si estás dispuesto a hacer la oración, cierra tus ojos y repite después de mí. Amén. Padre eterno, en esta hora nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que hasta aquí no he hecho tu voluntad, reconociendo delante de ti, Señor, que soy un pecador. Te pido, Señor, que seas tú quien llene ese vacío en mi corazón, que entres en mi vida, que seas tú mismo quien trabaje en mí, Padre Santo, y que perdones cada uno de mis pecados, Señor. En esta hora, yo te pido que por misericordia, tú escribas mi nombre en el libro de la vida y en el libro de las memorias. Gracias te doy, Señor, porque sé que me has escuchado y ciertamente el que va a empezar la nueva obra en mí, de cierto, tú la vas a terminar. Que tu Espíritu Santo entre en mí, Padre bendito, y llévate todo lo que no te agrada. Gracias te doy, Señor, por haberme salvado el día de hoy. Amén y amén. La honra y la gloria sea para Dios. Y espero en verdad que te hayas gozado juntamente conmigo, con la palabra. Ahí sí que es una pequeña porción, pero en verdad te digo que es con mucho amor de parte del Señor. Y por último, acompáñame a finalizar este tiempo que es de Dios. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por haber tomado el control. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que eres tú quien habla antes y fuera de tiempo. Sabemos y reconocemos, Señor, que no somos nada sin ti, que no tenemos nada sin ti, Padre bendito. Sé tú, Señor, quien nos cubras con tu sangre preciosa, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies, Señor. Que seas tú mismo quien tome el control de cada circunstancia, Padre Santo. Tú conoces la vida de cada uno, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, en esta hora que tengas misericordia y piedad por cada uno de nosotros, Señor. Ciertamente, tú sabes qué es lo que tienes para el mundo, Padre bendito. Y solamente tú nos puedes librar de ese día, Padre Santo. En tus manos nos ponemos y la honra y la gloria sea para ti por siempre, Señor. Llena nuestra aljaba, llena nuestra vida con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz noche.